aquella cruz manchada de inocencia, que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó. Mi vida entera quiero dar por ti. Tú, Jesús, todo lo diste por mí. Buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Y somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Estamos nuevamente entrando a su casa por este medio para seguir hablando del tema que nos ha acompañado estas 2 últimas semanas, cómo discrepar en familia. Ahora nos toca terminar con las reglas de discusión que hemos empezado a conversar la semana pasada. Pero ¿qué tal si para este buen inicio lo hacemos orando, pidiendo que Dios nos dé gracia y sabiduría? Amado Señor, queremos acercarnos delante tuyo y pedir que a través de este medio uses, Señor, este tiempo que vamos a compartir para que tú te manifiestes en cada familia, en cada vida. Nos ayudes a manejar nuestras diferencias, nos ayudes a manejar nuestros conflictos y nos permitas hacerlo donde tú seas glorificado. Que en nuestra familia aprendamos a ser unidos y que tú te glorifiques en nosotros. Oramos agradecidos por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si recordamos, ¿no?, las 3 primeras reglas de discusión que tratamos la semana pasada? Una de ellas que hablamos fue enfocar en la necesidad. Y enfocar en la necesidad no es otra cosa que poner todos nuestros sentidos, tal vez en el conflicto o en la pelea, que podamos estar pasando con nuestra pareja, sea nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos si los tuviéramos. Y hay un versículo que se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, 1, 7 y 8, que dice: todo tiene su tiempo. El segundo tema que tratamos, o la segunda regla acerca de las discusiones, es tratar o discutir un solo tema a la vez. No podemos tener una hemorragia y un huracán de muchos temas. No podemos estar discutiendo muchas ideas. Hay un problema, se tiene que solucionar y hay que discutir ese tema. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 31, él dice: quítense de vosotros toda amargura, porque sabe que es la amargura la que va a salir en medio de la discusión y que va a hacer que empezamos a recordar lo que pasó hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años y terminemos discutiendo cosas que no han pasado el día de hoy y que no se necesitan. Muy bien, y la tercera regla de discusión que tratamos también el viernes fue ser transparente. Ser transparente en el diálogo, ser transparente teniendo un corazón limpio, un corazón que busca la paz. Y la paz hace que podamos edificar un hogar mucho, mucho mejor. Es por eso que Mateo, capítulo 5, 8 y 9, nos va a decir: corazón limpio y bienaventurado los pacificadores. Bien, ese ha sido el recuento de lo que conversamos la semana pasada. Ahora nos toca terminar las 4 últimas reglas de discusión o discrepancia. 4 últimas que vamos a tratar ahora. La cuarta regla que vamos a ver es la primera que vamos a ver en esta noche. No buscar culpables, sino buscar soluciones. Cuando hay una diferencia, cuando hay una discrepancia, lo que más importa es resolver la diferencia, la discrepancia, no atacar a la familia. Tenemos que aprender a enfrentar el problema, aprender no a enfrentar a las personas, sino a enfrentar la condición, el problema que se ha dado para buscar soluciones, no hacer reclamos, evitar acusaciones,
evitar responsabilizar a uno o a otro de tal o cual situación. No es que queremos evitar la responsabilidad de la gente, sino que lo que se necesita es solucionar el problema. Y ya después analizaremos cada uno nuestras propias responsabilidades. Debemos enfocarnos en el problema central para poner soluciones efectivas a esta necesidad. Y si es posible, sugerir algunos ajustes y cambios necesarios para que todos mejoremos como familia. Muy bien, quisiera invitarles que me acompañen a leer Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, que nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medidos. Pero ¿qué cosa es juzgar? Juzgar no es otra cosa que dar un juicio. Dar un juicio a alguien de una manera positiva o dar un juicio también de una manera muy negativa. Jesús estaba con sus discípulos hablándoles y también con los seguidores que en ese momento estaban con él. En muchos momentos él les manifestó que debían cuidarse de dar un juicio rápido y ligero sobre algo. Es por ello que no debemos buscar culpables, sino soluciones. Y buscar culpables debe echar fuera todo orgullo, toda soberbia y todo egoísmo, los cuales deben quedarse en un segundo plano e ir a buscar soluciones y no culpables. Esto nos debe impulsar a construir una buena comunicación saludable, profunda, para eso experimentar momentos desoladores y muchas veces ásperos con nuestra pareja, con nuestra familia, ¿no? Por tanto, buscar culpables, sino soluciones, tendremos un avance muy provechoso en nuestras familias. La quinta regla para discusión es ser empático. ¿Qué significa eso? Que cuando estás discrepando, estás discutiendo, tienes que escuchar al otro y no solo tratar de comprender lo que el otro quiere decir o por qué lo dice, sino que tratar de entender sus sentimientos. La empatía es esa capacidad de percibir, de compartir o inferir los sentimientos, los pensamientos y las emociones que el otro que está frente a mí lo está teniendo. Tratar de sentir lo que el otro siente de tal manera que podamos entenderle más a profundidad. Eso es importante. La empatía debe ser de ambos lados. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ser empático con mi pareja, empático con mis hijos, empático con mi hogar, y ellos tienen que también tener empatía conmigo, entendiendo lo que yo necesito. Todos, de una manera u otra, necesitamos ser entendidos, ser comprendidos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver nuestras individualidades y nuestras diferencias. Y esto incluye también el poder finalmente poder explicar nuestras propias y personales necesidades. Muy bien, permítanme leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, que nos va a decir: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Cuando Pedro dice un mismo sentir, nos está describiendo a ese tipo de cercanía o relación que debe uno darse uno con el otro. Y muchas veces, ¿por qué no decirlo? Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Ese es todo un eslogan, ¿no? Que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Pero qué difícil muchas veces se nos ha sido. Pero ser empático
nos habla de unidad. Unidad a pesar de las diferencias de carácter que podamos tener. Nos habla de armonía con diferentes acordes, pero que no desentonan. En la pareja sucede lo mismo. Funciona igual. Que casi siempre, vamos a decirlo así, las mujeres, o sea, nosotras, somos más empáticas. En otras palabras, somos más observadoras, ¿no? Podemos saber muy bien, ¿no?, el lenguaje corporal. Muchas veces el esposo, por ser muy práctico, ¿no?, le puede resultar difícil serlo. Pero a ambos se nos pide o se nos llama a desarrollar la empatía, a sacar provecho de ella, porque eso nos va a ayudar mucho en nuestra relación. No piensen que la empatía es una debilidad, sino más bien una herramienta que nos brinda a conocernos más y profundamente uno el otro. Nos enseña a escucharnos, a colocar todos nuestros sentidos cuando sean necesarios. Y de esta manera podamos tener esos tiempos tan valiosos de poder pasar con nuestra pareja o con nuestros familiares. Bien, te doy la pregunta para que puedas ir pensando. ¿Qué te impide decir lo que sientes? A ti de repente esposo, porque los hombres somos un poquito más serios. O a ti esposa, de repente que tú eres más sensible, pero de repente se lo has dicho tantas veces y no quieres volverle a decir. ¿Qué te impide ser empático con tu pareja? Entender lo que él está sintiendo o lo que ella está sintiendo. O entenderse los dos es lo que ambos sienten. Sexta regla para las discrepancias está terminar la pelea. Prohibido quedarse con cuentas pendientes. Es necesario e indispensable llegar a soluciones o resultados objetivos sobre la discusión, el problema que se está planteando. Debemos aprender a cerrar un conflicto y no dejarlo en el aire con heridas de uno o heridas del otro, con alguien afectado por un lado, a sacar soluciones adecuadas. Y si es necesario aprender a ceder y a reconocer nuestra responsabilidad dentro de la discrepancia para poder llegar a fin de acuerdo con esa discrepancia. Es decir, compartir las responsabilidades y cerrar la pelea. No podemos llevarnos el fastidio y la discusión a la cama. ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos el texto que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si algo finalmente no tiene la suficiente gravedad para seguir discrepando, entonces se tiene que aprender a tolerar, para luego dialogar sobre esto. Acuérdense que todos nos hemos casado con alguien imperfecto y todos somos alguien imperfecto. Imperfecto frente a mi esposa, imperfecto frente a mi esposo, imperfecto frente a mis hijos, con hijos imperfectos que tienen necesidades y debilidades que pueden ir aprendiendo poco a poco. Muy bien. Permítame también citarles Santiago capítulo 5, versículo 16, donde dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Sí, Santiago 5 nos habla de manifestar, confesar nuestras ofensas o pecados con nuestra pareja, sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, con quien estemos al lado. Y todo esto nos llevará a llegar a tener un trabajo mejor, mutuo, más llevadero. También todo esto nos debe llevar a encontrar soluciones, ¿no?, a aquellos conflictos o peleas que podamos estar teniendo. Pero terminar la pelea, que es confesar nuestras debilidades entre nosotros, nos enriquece. Deja en cero aquellas cosas que hemos tenido del pasado. Deja también el orgullo atrás. Deja que nosotros podamos ir desarrollándonos, nos permite pasar la página
sin rencores y ninguna cuenta pendiente. Me viene a la mente una pregunta que es importante poderles hacer. ¿Qué te impide terminar la discusión? ¿Sí? ¿Qué te impide terminar la discusión? Llegamos a la séptima regla de discusión o discrepancia. Tener la disposición a perdonarnos. Recuerden muy claramente que nadie es perfecto en el hogar. Esto significa que todos necesitamos de la gracia de Dios para nuestras vidas, pero también de la gracia unos con otros. La gracia no es otra cosa más que un regalo que Él proviene de parte de Dios. La Biblia dice que Él nos perdona nuestros pecados, que Él nos ama y que a pesar de que no lo merezcamos, Él nos cuida, nos protege y nos bendice. La familia necesita de la gracia de Dios, ya que todos somos débiles, imperfectos y todos pecamos unos contra otros, muchas veces sin la mayor intención, pero nos herimos y nos afectamos. Por eso todos debemos tener la disposición a perdonarnos mutuamente. Y aun cuando la persona o a la persona que estás amando en tu hogar le sea difícil perdonar, y para él sea un proceso, obviamente, de entrar en el proceso de perdón, tienes que perdonarle y debes hacerlo porque Dios a cada uno de nosotros nos ha perdonado nuestros pecados. Dale el tiempo necesario para que ella aprenda a perdonar. La gracia es algo que se va aprendiendo, se va adquiriendo, algo que vas involucrando en tu vida. Vives como perdonado y aprendes a perdonar a los demás. Permítame decirles lo que nos menciona Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Pablo, aquí en Efesios capítulo 4, nos está hablando de la importancia de perdonarnos mutuamente, mirando la cruz, recordando lo que Dios hizo por ti y por mí, a través de su Hijo Jesucristo, y perdonándonos nuestros pecados. Esto no debe motivarnos, claro que sí, a vivir una vida de perdón. A lo mejor estarás pensando, esto es muy difícil, y te doy toda la razón. No solo es difícil, es imposible humanamente. La disposición a perdonar nos pone como ejemplo a Jesús, quien nos ha alentado a que oremos unos por otros. Cuanto más por nuestras parejas, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, a quien tantos queremos y que muchas veces tenemos diferencias o peleas. Teniendo, lógicamente, una actitud de reconciliación y la disposición a perdonar, Jesús derrama su gracia y su amor en nosotros para tener misericordia y estar dispuestos a perdonar a quienes nos han herido, quien muchas veces es nuestra familia. Consideremos esta pregunta o estas preguntas. ¿Te has puesto a pensar qué impide o qué te impide sentirte perdonado? Porque es posible que no puedas perdonar porque no te sientes perdonado por Dios. ¿Eres consciente de que Cristo ha muerto en la cruz y te ha perdonado de tus pecados para que tú aprendas a perdonar a los demás? Son preguntas importantes que deberías considerar en tu vida. Entramos al final entonces y debemos tener presente que en las discrepancias la familia aprende. Todos estamos en la misma condición. Aquí no hay uno superior al otro, uno mejor que el otro. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos somos iguales unos con otros.
todos pecamos unos contra otros y todos necesitamos aprender del amor de Dios y la gracia. Y por eso estas reglas nos ayudan a discutir con cuidado, con orden, evitando que nos hagamos daño y viviendo bajo la gracia y el perdón de Dios. Muy bien. Y es así como quisiéramos hacerle un pequeño resumen acerca de las reglas de discusión que esta noche estamos tratando. Una de ellas fue no buscar culpables, sino que soluciones. Mateo capítulo 7, del versículo 1 y 2, nos dice, no juzguéis para que no seamos juzgados. La segunda norma que hemos visto, que en realidad es la quinta de toda la lista, es ser empático. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice, sed todos de un mismo sentir. Tienes que luchar e intentar por entender el sentimiento de los demás y por compartir tus sentimientos sin reprimirlos. Tienes que ser empático. Empático es eso, compartir, sentir, buscar sentir lo mismo que siente el otro. Y finalmente también hemos hablado acerca de terminar la pelea. Y terminar la pelea no es colocarlo debajo del tapete y empezarla mañana, sino terminar la pelea es como decir a foja cero, olvidando, concluyendo lo que hemos discutido o lo que hemos tratado en pareja o con nuestros hijos. Por eso Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos va a decir, confesándonos vuestras ofensas unos a otros, confesándonos vuestras ofensas. Finalmente, la última regla para discusión es tener la disposición de perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, perdonándonos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. De un momento y en una manera, todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Bien, hemos terminado esta noche, el tiempo ha volado, hemos tratado de ser lo más sencillos posibles. Te invitamos al próximo viernes, a esta misma hora y a través de este mismo medio, donde podemos estar compartiendo contigo y con tu familia otros temas más. Tenemos el tema siguiente, la disciplina en la familia. Un tema complicado, un tema difícil, un tema muy actual y muy necesario. Asimismo, si aún no estás participando de algún grupo pequeño de matrimonios, te invitamos a escribirnos al Facebook de la iglesia o de matrimonios y de esta manera podernos ir vinculándonos y dándoles una ayuda a cada uno de ustedes. Comparte lo que has aprendido, comparte esto que estás estudiando con otros matrimonios, con otras familias, con otros miembros de tu familia, para que puedan sacar provecho de estas cosas que Dios nos permite aprender. ¿Qué les parece si nos despedimos orando y dando gracias a Dios por este tiempo? ¿Oramos? Señor, gracias por estas reglas que nos has dado, estos consejos que vienen de tu palabra para aprender a discrepar. Pero ayúdanos a aprender a mirar a Jesucristo en nuestro hogar. Y no solo perdonar, sino ser perdonados como Él nos perdonó. Gracias por esa posibilidad y por esta oportunidad de conectar a tantos hogares. Ayúdanos a que esto sea práctica en nuestra vida y nos sea útil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les llene de bendiciones. Que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor, aquella